Bueno, hola, ¿qué tal? Ahora en este video lo que voy a mostrarles es la realización de una prueba de significancia bivariada. En esta vamos a trabajar con dos variables, pero lo que vamos a hacer en esta prueba con dos variables es algo que se llama prueba de varianzas. En este caso, usualmente esto se denomina como ANOVA y es una ANOVA en su modalidad simple. Se le llama simple porque solamente vamos a ver la diferencia cuando hay dos variables participando. Esto lo vamos a ver del Markdown. Vamos a continuar con el Markdown sobre pruebas de hipótesis bivariadas elaborado para el curso. Estamos en el apartado 1.3 y la prueba NOVA tiene una lógica parecida a la prueba de diferencia de medias, pues compara un estadístico puntual derivado de una variable continua o intervalar a partir de los distintos grupos que se pueden formar tras agrupar los casos en función de una variable categórica. Esto es, en esta prueba trabajamos otra vez con dos variables pero aquí el asunto es que estas dos variables, así parecido a la prueba de diferencia de medias, una variable es continua, esta va a ser nuestra variable o la otra variable es una variable categórica, pero la principal particularidad de esta prueba es que la variable categórica tiene tres valores o categorías posibles o inclusive más categorías, más de tres. En, y como habíamos visto antes en otro video, en la prueba de diferencia de medias, ahí solamente se comparan dos grupos a la vez. En nuestro caso, vamos a seguir trabajando con la base de datos de la base de datos COVID que ha generado la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud de México para dar un seguimiento a las personas con síntomas COVID. Las dos variables que vamos a utilizar en este ejercicio nuestra variable y va a ser la edad. En este caso es una variable continua con valores que van de 0 a 120. Y la variable categórica o la variable X va a ser la variable de resultado. Esta variable tiene tres resultados posibles o tres categorías. Uno es positivo, dos es negativo y tres es el resultado que no se supo que pasó en la prueba. Y en este caso, el estadístico de prueba que se utiliza es un estadístico de distribución de probabilidades diferente. Este se llama F, o el estadístico F de Fisher, que elaboró un estadístico que se apellidaba Fisher. Y la forma que tiene esa distribución es de esta manera. La idea de esta distribución es que en en la versión más básica es la curva más pequeña y la idea de esta curva es que los casos con pequeños valores o pocos valores, los casos de categorías pequeñas tienden a mostrar más cantidad de casos, pero tiene un sesgo grande hacia la derecha. La idea es que a medida que se va incrementando algo que se llama grados de libertad, que son estos números, la curva va a tender a levantarse y cada vez se va a comportar más como una distribución normal. En este ejemplo, lo que ven en el eje horizontal o en el eje de las X son los valores posibles que puede adoptar el estadístico F y vean que los valores que puede adoptar, el valor mínimo es 0 y de ahí en adelante va hasta infinito en positivo. Aquí solo está ejemplificado hasta 4. Bueno, este es el estadístico de prueba con el que trabajamos y esto se comporta de esta manera. Recuerden, a medida que los grados de libertad aumentan, por ejemplo, aquí pasa de 4 a 10 a 50 hasta infinito, se comportará o se parecerá a su comportamiento al de una distribución normal, solo que cuando son pocos grados de libertad tiene un sesgo. Bueno, a partir de ese estadístico de distribución, se pueden responder este tipo de preguntas. ¿Qué pasa cuando tres o más grupos, y estos grupos fueron formados por las categorías de X, son parecidos entre sí a partir de los valores de Y? O si comparamos a tres o más grupos que se forman a partir de la categoría de Y, por ejemplo, si comparamos a tres grupos que vamos a formar a partir de la categoría resultado, este, y los comparamos a partir del valor de la media de Y, en este caso recuerden que Y es edad, entonces si comparamos la edad de las personas con síntomas COVID a partir de agruparlos por la variable X o la de resultado,
La pregunta es, ¿podemos decir que son estadísticamente iguales en la muestra así como en la población? Y bueno, la particularidad que tiene esta prueba es que esta prueba se realiza en dos etapas, la prueba ANOVA. La primera etapa consiste en algo que se llama la prueba ómnibus. Y lo que pasa en esta prueba, en esta etapa, es que todas las variables se comparan al mismo tiempo. Cuando todas se comparan al mismo tiempo, lo que estamos identificando es en un solo procedimiento, cuáles son iguales, en un solo procedimiento, cuántas de ellas son diferentes, o si todas son diferentes a la vez. En la segunda etapa, eso va a presentarse en otro video, consiste en realizar una prueba de diferencias a partir de pares de variables. Entonces lo que se hace en la segunda etapa de esta prueba es comparar los pares y de esa manera ver a detalle cuáles sí son los grupos estadísticamente diferentes entre sí y cuáles no, porque puede ocurrir que algunos grupos no lo sean. Y para cada una de las etapas se elabora una hipótesis nula específica. Bueno, aquí vamos a comenzar. Se elabora una etapa. Hasta aquí lo voy a dejar y voy a después elaborar otro video con el desarrollo de la primera etapa.